Venezuela y su calidad democrática sigue siendo una de las grandes preocupaciones internacionales. La Unión Europea presiona desde hace tiempo para que esa democracia perdida regrese al país. Pero no solo es la situación política, hay un drama humano que se vive en el interior del país y también fuera, en las fronteras cercanas con Brasil y Colombia. Miles de venezolanos cruzan cada día alguno de los pasos fronterizos en busca de comida, de medicinas o simplemente para huir del país y optan por el abandono definitivo. Se calcula que desde 2005 son más de 2 millones de personas las que se han visto obligadas a dejar Venezuela y emigrar. Colombia es el destino prioritario. Allí se han instalado más de 1 millón de venezolanos. Hasta Cúcuta, en la frontera entre Venezuela y Colombia, se ha desplazado en los últimos días una misión del Parlamento Europeo para conocer sobre el terreno cómo transcurre la difícil vida de miles y miles de venezolanos. Son condiciones muy duras. Han visitado centros de acogida, albergues, puestos médicos y han conocido multitud de historias personales. Beatriz Becerra, eurodiputada independiente adscrita al grupo de ALDE y vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha formado parte de esta misión de 5 parlamentarios de la Eurocámara que han visitado los campamentos de venezolanos en la frontera con Colombia para interesarse por ese éxodo continuado y el drama humano que supone. Se encuentra ya de regreso en Estrasburgo y queremos conocer sus impresiones acerca de ese intenso viaje. ¿Ha sido como esperaba o la tragedia es todavía peor de como pensaba? La tragedia como tal es mayor, pero no solamente en términos cuantitativos, porque bueno, las cifras son las que son y ha sido importantísimo recabar esa información de todas las fuentes acreditadas y especialmente del Gobierno de Colombia. Ha sido especialmente tremendo vivir esa situación en directo, entre otras cosas porque los cientos de miles, los millones ya que están fuera, ciudadanos de Venezuela no huyen de una sequía, ni de un cataclismo, ni de una guerra. Están huyendo de su país porque no tienen nada que comer, porque no tienen medicinas para tratar sus enfermedades, porque no se puede dar a luz a un hijo y porque su dinero no vale nada. Por lo tanto, el encontrarte a personas como tú, personas que podrían ser tus vecinos, en esa tesitura de tener que recorrer cientos o miles de kilómetros para vacunar a su bebé, sacude realmente las conciencias y todavía pone en un lugar más importante lo que tenemos y lo que vamos a hacer desde la Unión Europea. Usted habla directamente de chantaje del régimen de Maduro, de utilización de los desplazados como parte de una operación política. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo habría planeado, en su opinión, el actual gobierno venezolano esta situación? Bueno, no es nada original. Sabemos que Maduro es un tirano, pero no ha inventado nada. La situación como esta de inducir hambrunas ya se produjo en la Unión Soviética. Primero con Lenin, después con Stalin, y en ambos casos tenían objetivos políticos que son básicamente poder dominar a un pueblo que está debilitado, que está hambriento, que está enfermo y que las únicas fuerzas que le quedan las dedica a sobrevivir en lugar de combatir a la tiranía. ¿Cuál es la diferencia respecto a esas hambrunas inducidas del siglo XX? Pues bueno, pocas. Realmente se parecen mucho. El régimen chavista en este caso se parece más al estalinista que al leninista, pero en cualquier caso a mí lo que me gustaría señalar es que este objetivo político de hacer que el hambre y la miseria opriman a la población está marcado como el más cruel y el más inhumano de los crímenes de lesa humanidad, de los que el informe de expertos de la Organización de Estados Americanos acusa a Nicolás Maduro y a todo su gobierno. ¿Y cómo está estudiando Europa para paliar este drama en la frontera venezolana? Porque la Unión Europea ya ha aprobado una cantidad de dinero para esas necesidades urgentes, que son 35 millones de euros. ¿Considera que es suficiente? No, evidentemente no es suficiente y no solo que lo considere yo. El comisario Stylianides, que es el responsable de ayuda humanitaria, me confirmó justo la semana pasada, estando yo en Colombia, que claro que se plantean ampliar esta cantidad, porque entre otras cosas la emergencia sanitaria es colosal. Ahora mismo hay un terrible riesgo en toda la región de una crisis sanitaria por las diferentes enfermedades, incluso de las que ya están erradicadas, que están surgiendo, pero también por cuestiones relativas a la situación de los más vulnerables, a menores, a las mujeres, por el problema de alimentación, es decir, de no alimentación o desnutrición que existe, y por lo tanto necesitamos dedicar más fondos. Y además esta misión ha servido para constatar
la extraordinaria capacidad de coordinación y la gran solvencia del gobierno de Colombia. Ahora mismo está en transición, estaban haciendo el empalme al nuevo gobierno, pero creo que lo que nos han mostrado, la manera en la que lo están afrontando, dedicando todos sus esfuerzos, todas sus capacidades y además con una visión clarísima de acoger y de dar lo que necesitan y todo lo que puedan, a como ellos dicen en todo momento, a los hermanos venezolanos, nos da una enorme tranquilidad. Políticamente, ¿cómo se presiona para conseguir la democracia en Venezuela? ¿Hay que cambiar la política de la Unión Europea o de la Eurocámara? Porque el régimen de Maduro ha aguantado hasta ahora y Venezuela parece que ha dejado de estar entre las prioridades de la Unión. Hemos entrado casi, digamos, en una situación de status quo a la espera de que ocurra algo, de que quizás haya un agravamiento económico o un cataclismo económico que ya haga inviable la continuidad chavista, Beatriz. Yo no creo que esté fuera de la agenda, ni mucho menos. De hecho, la semana pasada, el pasado lunes, la lista de sancionados con congelación de activos y con prohibición de entrar en la Unión se amplió. Es decir, la lista de 7 jerarcas que aprobó el Consejo Europeo en enero se ha incrementado con 11 nuevos nombres, entre los que hay algunos muy destacados, como es el ex vicepresidente Tarek El Aissami. Esa vía, la vía de las sanciones, la vía de la toma de posición de los gobiernos o de los supraestados, como el caso de la Unión Europea, es esencial, pero es complementario a lo que estamos haciendo en términos de superar esa prohibición o ese rechazo de Maduro a abrir un canal humanitario en condiciones, y lo hacemos dando esa ayuda humanitaria a los venezolanos que salen, porque dentro no podemos actuar formalmente, y lo debemos hacer también en esa vía triple paralela en activar la justicia internacional, porque para eso nos hemos dotado de este sistema, para que los tiranos rindan cuentas de sus crímenes ante el mundo, y por eso este informe de la OEA en la que se establecen de manera argumentada y clarísima 7 crímenes de lesa humanidad, los Estados europeos deberían presentarlo ante la Corte Penal Internacional como firmantes del Estatuto de Roma que son. Ya ha mostrado su voluntad de hacerlo tanto el nuevo presidente de Colombia, asimismo se han posicionado desde Canadá y algunos otros estados americanos. Yo creo que la Unión Europea debería dar ejemplo y utilizar todas las herramientas políticas y diplomáticas para que Venezuela recupere la democracia, y eso es algo que solamente se hace activando todos los sistemas y actuando a la vez en las 3 áreas que he señalado. Nos está comentando que estaría a favor de que se llevara a Maduro a un tribunal penal internacional. ¿Cuáles deberían ser los pasos o cuál debe ser el consenso para llegar a adoptar ese paso? Bueno, en lo que se refiere al sistema de justicia internacional, para que se abra una investigación, lo tienen que pedir los países firmantes, los gobiernos de los países firmantes. Como digo, ya hay varios estados americanos que lo van a hacer. En el caso de la Unión Europea es una decisión de los gobiernos. Sería ideal que además tuviera un respaldo como tal de la Unión Europea, pero los países que hemos firmado el Estatuto de Roma, como España, por ejemplo, sería una manera muy coherente de acompasar las palabras y los hechos. Creo que es imprescindible y probablemente la única manera de que un gobernante en ejercicio, aunque sea en ejercicio forzado y no reconocido, no legitimado por unas elecciones fraudulentas, pueda ser juzgado, pueda ser procesado por un organismo internacional. Para eso hay que tomar una decisión política y los países europeos deberían tomarla. Y más allá de una política de dureza, digamos, una política de presión contra el régimen de Maduro, ¿debería también existir por parte europea una política de diálogo? Tenemos ahí los intentos de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, que, digamos, al final no han llegado a buen puerto. ¿Qué opina de ello? Bueno, aquel proceso de diálogo original promovido por UNASUR con los 3 expresidentes, que luego se quedó en uno, que después se convirtió en un tercer proceso que acabó, como bien sabemos, de una manera absolutamente razonable para la lógica de Maduro el pasado mes de enero, solamente nos viene a demostrar que la interlocución del expresidente Zapatero es una mediación de parte. Ha quedado establecido y clarísimo en todo momento que no es una posición de negociación y de diálogo entre 2 partes. Primero, porque no hay 2 partes homólogas. No se trata de una negociación entre 2
capacidades similares. Estamos hablando de un diálogo, como le llaman, entre una dictadura, entre un gobierno represor y una oposición democrática, en este caso, que está reprimida. De hecho, varios de sus dirigentes están o inhabilitados o en la cárcel, o las dos cosas, ¿no? Desde aquel cierre de esa negociación, porque la oposición no quiso firmar un acuerdo que obviamente era insultante y era inaceptable, en el momento que ese negociador quiso presionar a la otra parte a que lo hiciera, y además de manera sistemática ha rechazado lo que llama sanciones contra Venezuela, cuando nunca son sanciones sobre Venezuela, son sobre personas individuales con una responsabilidad concreta, lo que está demostrando es que es claramente un representante, es un portavoz de un gobierno autoritario que por lo tanto está absolutamente desacreditado para hacer ninguna gestión al respecto. Y entre otras cosas porque no ha tenido ningún resultado positivo, ninguno. En los años que lleva no ha conseguido ningún resultado positivo. Solamente se adjudica la supuesta liberación de algunos presos, liberación que no es tal. Son presos que han sido soltados como rehenes, y hay algunos que han pasado de la celda al domicilio, pero son igualmente presos. Creo que estamos en un momento ya de probablemente de una negociación de otro nivel, en el que lo que debe establecerse ya son los términos de la salida de Maduro, y que la interlocución en este caso, o su agente de representación, sea Zapatero o no, pues eso ya depende del señor Maduro. Si él lo ha elegido como negociador de sus términos de salida, pues él sabrá, ¿no? Pero desde luego no es un interlocutor para la comunidad internacional. Volviendo al tema del viaje de este grupo de eurodiputados a la frontera de Colombia, van a redactar un informe de resolución que se va a presentar a todos los grupos el próximo jueves. Se lleva a este pleno. ¿Qué respaldo esperan? Yo creo que esta resolución, aparte de muy oportuna por la inmediatez y por la urgencia en la que están teniendo lugar las acciones a las que se refiere, es enormemente importante que la hayamos logrado traer al último pleno antes del cierre del verano. El martes tendremos el debate en el pleno y el jueves será la votación. Yo creo que vamos a tener un nivel de respaldo y de consenso amplio, en el sentido de que los grupos que hemos participado en esa misión, que como digo ha sido Colombia, pero también Cúcuta en Colombia, pero también Boavista en Brasil, creo que tenemos una visión y un sentido de la responsabilidad sobre qué podemos aportar muy concreto. Hay grupos que obviamente ni van a participar ni van a hacer otra cosa que rechazarla, porque también han rechazado venir a observar. Por lo tanto, quien rechaza ver la realidad, observar las circunstancias, incluso cuando hablamos de una emergencia humanitaria, y en el caso de esta misión extraordinaria que se ha convocado y se ha realizado de forma excepcional, ha habido grupos de esta Cámara que han rechazado utilizar sus asientos para tomar parte en esa misión, grupos como la Izquierda Unitaria o los Verdes. Yo entiendo que ellos tampoco van a tener nada que ver con esta resolución, los demás yo creo que sí, y además será una resolución que establezca unos términos muy operativos. No está fuera de cualquier ideología, sino de una visión completamente práctica y además con principios, como corresponde a un planteamiento europeo. Beatriz Becerra, antes de despedir esta conversación, queríamos preguntarle si nos permite también por su futuro político. Las elecciones europeas están a solo unos meses, hay muchos movimientos en torno a su grupo ALDE, algunos relacionados con En Marche, el movimiento del presidente francés Emmanuel Macron, creando un grupo diferente en la Eurocámara, hay conversaciones con Ciudadanos aquí en España. ¿Dónde va a estar Beatriz Becerra en la próxima legislatura? Pues si le digo la verdad, estaré en aquel lugar que me otorgue el futuro en función de lo que vaya ocurriendo. Yo ahora mismo tengo muchos frentes abiertos y muchas tareas que acometer en lo que queda de legislatura. Lo que sí es cierto es que a mí me gustaría mucho seguir, precisamente por esa continuidad, por esa durabilidad de las áreas a largo plazo en las que trabajo, en derechos humanos, en igualdad, en desarrollo, pero hoy por hoy, como usted bien dice, las circunstancias políticas y más que políticas, partidistas, están especialmente complicadas a nivel de España, pero también a nivel europeo.
a mí me gustaría mucho participar en un proyecto europeísta que sea como digo, de largo recorrido y con ese pragmatismo de principios que comparto plenamente como única estrategia a nivel europeo que hay, que determinó la señora Mogherini. Pero como le digo, de momento mi futuro va hasta el próximo mayo de 2019. Beatriz Becerra, eurodiputada independiente adscrita al Grupo ALDE y vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos. Muchísimas gracias un día más por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte